Gracias a todos y todas. No les voy a pasar ninguna presentación, por tanto van a tener que aguantar un poquito mis palabras. Mi formación académica no es científica, provengo del mundo del derecho y en concreto del derecho del mal, el derecho penal. Por tanto, cuando oigo que la gente dice que todo el mundo se tiene que portar bien, pero no todos, porque si no algunos dejaremos de comer, tiene que portarse alguien mal, ¿no? Quizá parece que no tenga mucho que ver esta formación con lo que vamos a hablar, pero sí que la tiene que ver en algunas de las fases, especialmente en lo que se supone la degradación medioambiental y las infracciones que se cometen contra el medio ambiente y, por tanto, contra la vida de los demás. Mi trayecto, por tanto, por estas áreas viene del mundo de la política y del mundo de la diplomacia, en este caso la diplomacia pública. En este momento dirijo la Casa del Mediterráneo. La Casa del Mediterráneo es un consorcio de diplomacia pública dependiente del Ministerio de Exteriores, en el que participan otras instituciones públicas de esta comunidad y que tiene como misión proyectar el Estado español en la cuenca mediterránea y recibir el efecto espejo de los demás estados en España, al fin de conseguir una conciencia mediterránea. Que dicho así, alguien se preguntará, ¿y qué es la conciencia mediterránea? Pues la conciencia mediterránea en todas sus vertientes, sea la medioambiental, la científica, la educativa, la gastronómica, es decir, poner en común una práctica de funcionamiento colectivo que es el que nos tiene que salvar, habida cuenta de que en un momento de globalización en el mundo, especialmente en los temas como los que vamos a tratar ahora, la acción individual de un solo país no es posible. Tienen que concienciarse más países para tener una acción global que nos permita abordar las problemáticas que tenemos. Y partimos de una mirada en cifras de brocha gorda, si quieren, del Mediterráneo, una cuenca, un mar en el que se mira de soslayo, porque cada vez que lo miramos de frente nos ofrece conflictos medioambientales, conflictos migratorios, un mar de conflictos. Un mar de conflictos que, desde mi punto de vista, que tengo una mirada educada en lo positivo, tiene que, al revés de lo que se piensa, ofrecer algo importante a la nueva configuración del mapa geopolítico cuando la guerra termine, si es que termina donde ha empezado, y haya una nueva configuración, que algunos todavía no quieren ver, del mapa geopolítico mundial. Siempre ha sido un mar de conflictos, y ha sido un mar de conflictos porque este 1% del agua del planeta, que es lo que somos, una gran laguna bajo la mirada de algunos desde Asia, ha sido el único mar conocido en algún tiempo, durante mucho tiempo, y el único mundo conocido. El mundo acababa aquí, en España, en Finisterre, hasta que decidimos navegar más y descubrir otros mundos. Por aquí entraban civilizaciones, entraban culturas, había guerras, conquistas, se desarrollaba el comercio, fenicios, suevos, romanos. Todavía aquí estamos, como se ha dicho, utilizando sistemas de riego de los árabes, que estuvieron durante 8 siglos. Cuando algún español o algún valenciano se pone digno y nacional, yo les recuerdo que todavía han de pasar 300 años para que estemos igual de tiempo hablando en español que se habló en árabe. En aquel tiempo, fueron 8 siglos, 7 siglos de romanos. Somos lo que somos por ese mar Mediterráneo, que en cifras da el 1% agua del planeta, el 40% de la población europea, el 15% de la población de África, que es el 7% de la población mundial, que recoge en esa población el 60% de la población pobre en agua, y que ese 60% tiene 28 millones sin saneamiento y 18 millones sin acceso al agua potable. Cifras que nos hacen situar nuestra voluntad de conciencia mediterránea. A la vez somos la primera potencia, la primera zona turística del mundo, con un turismo cada vez más masificado. Hemos pasado de 175 millones en 2000 a 312 millones que alcanzaremos en 2025. El nivel de afección del cambio climático en este mar es un 20%, según dicen los científicos, mayor que en el resto de océanos. Eso supone que ese nivel de afección del cambio climático se traduce en escasez de agua dentro de los distintos planteamientos que hace la climatología. Tenemos, por un lado, la sequía climática, la sequía agrícola, tenemos la sequía socioeconómica, tenemos la escasez. La escasez a veces tiene poco que ver con la sequía, porque los climas mediterráneos toda la vida han sido climas con sequías y climas áridos. ¿Por qué entonces ahora, siendo siempre así, tenemos más escasez de agua? Pues salta a la vista.
En 1500, esta cuenca mediterránea tenía solo 3 ciudades de más de 100.000 habitantes. 3, de las 20 que había en el mundo. En 1950 tenemos 10 de más de 1 millón. En 1995 teníamos 20 ciudades de más de 1 millón y en 2025 esta cuenca albergará 523 millones de personas, 243 que estarán en los países del este y del sur y 135 en los del norte. Quizá ahí tenemos una primera respuesta a por qué tenemos escasez, porque los recursos siempre eran los mismos. El problema es cómo se demandan esos recursos. En lo que se refiere al propio mar, en este momento, en cifras también gordas, el plástico es el 95% de los residuos, 134 especies están afectadas por el plástico, la posidonia oceánica ha disminuido un 40% en 4 años, más de 700 especies invasoras con el cambio de clima amenazan el Mediterráneo, cerca de 150.000 toneladas de crudo se vierten al año, 5 especies están en riesgo de desaparecer ya y el 99% de los tiburones del Mediterráneo ya han desaparecido. Tenemos entonces ante nosotros, en esta cuenca, el banco de pruebas del mundo. Si ustedes quieren tener un ejemplo de cómo se depreda la costa y cómo no hay que urbanizar la costa, miran al Mediterráneo, que de 46.000 kilómetros de costa tiene 15.000 urbanizados o supraurbanizados y 4.000 más en unos pocos años, que supone una concentración de personas en torno a lugares donde no había recursos y que ha habido que generarlos, tanto de comunicación como de servicios como de agua. Si ustedes miran el cambio climático, ya hemos dicho que tienen un 20% más de afección. Si ustedes miran los conflictos de inmigración, este es un mar que se ha convertido en una fosa de los movimientos migratorios y no ha empezado todavía lo que ha de empezar cuando estallen los grandes conflictos en el Sahel o cuando no podamos abastecer de grano el que se necesita a lo que en tiempos antiguos era el granero de Roma, Egipto y Túnez, y en este momento son incapaces de producir 1/3 de lo que ellos mismos consumen. Por tanto, ahí la afección de la guerra de Ucrania, de que el grano no llegue y otras cosas más. Nada es inocente en el mundo. Cuando algo tiembla en un país, todo repercute en nosotros porque todos estamos interconectados. Tienen ustedes un ejemplo, como hemos dicho, de masificación turística, de turismo no sensibilizado. Todo aquello que vaya a generar un conflicto en el mundo se ha dado primero en el Mediterráneo. Tienen una guerra, tienen un conflicto de fronteras y estamos planteando entelequias como una cooperación norte-sur, que yo creo que es necesaria, o una cooperación sur-sur. Una cooperación sur-sur en una zona que tiene un Estado fallido, una guerra en Siria, un conflicto en Oriente Próximo y algunas fronteras cerradas entre países, lo cual hace imposible que haya una cooperación sur-sur. Por tanto, habrá que plantearse una cooperación norte-sur con cada uno de los países para tener realmente esa conciencia necesaria en la que tenemos que trabajar con exigencias duras si queremos abordar este problema de la escasez de agua. Claro, esas exigencias no se le pueden plantear igual a un ciudadano los que están afectados por la pobreza que a un ciudadano los que están pues, bañándose ahora mismo en esta playa o en Alicante o están dentro de un mes en una cafetería de París o de Madrid o de Barcelona tomando café con una estufa en la cabeza como si fueran pollos en una granja, como si eso fuera de lo más normal. Es que ahí empezamos a tener las respuestas, o sea, consumos masivos, que la economía iba a crecer el 3% y ahora solo va a crecer un 1 por 2%. Gran drama. Pero ¿cuál es el límite de crecimiento de la economía? Que tenemos que comer pescado en abundancia porque hay que satisfacer, bueno, pero eso significa que hemos de generar granjas intensivas para producir pescado donde no se producía, para además darlo lleno de piensos y antibióticos y generar nuevos problemas. A lo mejor resulta que era más positivo no comer tanto pescado. Que tenemos una escasez de agua grande, claro, es que el 80% en este país se lo lleva la agricultura. ¿Quiero yo decir con esto que la agricultura no debe tener agua? No, pero lo que no podemos tener es un crecimiento exponencial de hectáreas de regadío, que según el Ministerio de Agricultura español en 2004 era de 3.300.000, que a fecha de hoy son 3.800.000, que tenemos 10.000 hectáreas preparadas en la cuenca del Ebro y 15.000 más en la cuenca de Tierras de Barros, en Extremadura, de conversión de secano a regadío. Es decir, que nos hemos propuesto comer melones todo el año. Cuando yo era niño solo comíamos en temporada y entonces se transforma en tierra de secano para criar melones. Melones sería algo civilizado, pero es que también nos ha dado por comer aguacates todo el año, cultivados en Almería. Es que no se puede comer de todo el año.
Es que antiguamente comíamos solo en temporada y nadie se moría. Y no comíamos fresas todo el año. Por tanto, claro que la agricultura tiene que satisfacer las necesidades de alimentación de los pueblos. Pero los pueblos tendrán que empezar a renunciar al capricho de comer de todo, todos los días, en abundancia grande, con una gran cantidad de desperdicios, cuando no es normal que se coseche eso. Todo esto que estoy diciendo así con brocha gorda para llegar a una conclusión que quiero llegar al final, que es que en este momento se planteaba cuál es el reto y el desafío. El reto y el desafío no está en la ciencia ya, porque la ciencia ya ha dicho lo que tenía que decir, y lo dice cada año en el panel de expertos de Naciones Unidas. Quizá el reto y el desafío está en la política y en la educación. Y para eso, para alcanzar ese reto y ese desafío de la política, hace falta coraje y audacia, porque sin audacia no hay cambio y sin coraje no hay toma de decisiones. Es verdad que se decía antes que falta en la élite política formación científica, algunos la tienen, pero es que el paradigma de la política no es la formación en este momento, es lo efímero, es cómo ganar una elección. Y cuando se ha ganado, recuerdo una película, no recuerdo el título, que había un candidato a la presidencia estadounidense que empeñado en ganar y al final gana, y cuando gana le dicen que ha ganado y dice, ¿y ahora qué? Es que algunos ganan y luego dicen, ¿y ahora qué? Y ahora qué, el qué, la respuesta se da desde las presiones de multinacionales, de la economía, porque sin esas presiones tienes campañas mediáticas en contra y no vas a volver a salir para tampoco saber qué. El reto está en la política. Y la política requiere tener que decir, no podemos cultivar más hectáreas en regadío. No podemos permitir más perforaciones de pozos ni legales ni mucho menos ilegales. No es un secreto que el Parque de Doñana o las tablas de Daimiel se estén secando, no es por el cambio climático. Claro que el cambio climático está y que tiene unas reglas de la naturaleza, pero el cambio climático lo hemos generado con nuestros comportamientos. Si donde vivían 5.000 personas usted mete 100.000 en solo 5 años, las necesidades de agua, y si además quiere que estén confortables y que vengan jubilados de otros países a vivir tranquilos y les crea 8 campos de golf que tiene usted que regar todos los días, donde solo había un secano, tiene un gran problema climático que se va a generar después. Por tanto, las reglas de la naturaleza están, pero el mundo es y será lo que los seres humanos quieran que sea. Y los seres humanos se organizan en organizaciones sociales y en partidos políticos, que mientras no se invente otro sistema mejor, se dice que el menos malo es la democracia. La democracia donde existe, porque claro, cuando uno vuela un poco por el mundo, como hemos volado algunos, se da cuenta de que esto de democracias consolidadas es una rara avis. Yo, tal y como está el mundo en estos momentos, a veces me pregunto si la Declaración Universal de Derechos Humanos hoy sería adoptada en Naciones Unidas. Y más allá de las dificultades que tuvo en su momento, pienso que hoy posiblemente no se adoptara. Se adoptó entonces porque veníamos de una catástrofe, de una Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba deprimido y se atendió a razones filosóficas de pensadores que en ese momento tuvieron la ocasión de colocar un pensamiento de futuro que tranquilizaba y que generaba esperanza y expectativa. Pero hoy, en el mundo no de lo líquido, que diría Bauman, en el mundo de lo vaporoso, en el que todo se va en unas cuantas conversaciones de Twitter, en el que no generamos pensamiento, y no lo generamos porque tenemos un terrible vértigo al futuro, y lo estamos teniendo desde que empezó aquello que llamaron crisis económica mundial, que no lo era una caída de época en toda regla, que como no hemos querido ver que era una caída de época, nos está haciendo ruido ahora con guerras incluidas para que nos demos cuenta que es una caída de época, ya se ha asumido, hay que generar una época nueva. Y ahora tenemos el problema de que esa generación diseño de época nueva nos pilla con unas élites políticas poco formadas y que en términos vinícolas, si fuera una cosecha de vino, estaría bastante aguada. No hay pensamiento de futuro y, por tanto, el vértigo es que no se sabe diseñar esa nueva época, que requiere un cambio de paradigma y por eso les decía que requiere coraje y audacia. Porque hay que plantear una nueva educación medioambiental en las escuelas y una gran parte de lo que este planeta será reside en los formadores de personas en las escuelas y en las universidades. Por eso digo, no estoy dejando de soslayo a los científicos, pero es que los científicos, lo han explicado aquí, han dicho lo que tienen que decir. Pero ¿de qué vale que los científicos se reúnan en un panel de expertos de Naciones Unidas si a renglón seguido un pueblo como el americano elige a un señor que niega el cambio climático y que dice que todo eso es mentira? Y encima la mitad sigue apoyándole.
Pero quien dice ahí dice en otros lugares del mundo. Pero ¿qué tipo de preocupación económica tenemos por tener mayor crecimiento económico, tener mayores propiedades, mayores posesiones, para dejarlas en herencia a los hijos, para quedar como buenos padres, si todo eso no lo van a poder disfrutar si no cuidamos el planeta? La superación de esa ambición de crecimiento económico y la superación de los dogmas tiene que llevarnos a encontrar soluciones aquí. ¿Por qué digo la superación de los dogmas? Porque si me centro en el Mediterráneo, donde tenemos 7 alfabetos y 85 lenguas, aunque algunos no los conozcan, y unas cuantas religiones conocidas y algunas desconocidas, los problemas de fronteras se establecen a veces, no quiero con esto ofender a nadie, por ver a cuánta gente va a salvar su Dios. Pero si es que no queda Dios para salvar a nadie, si da igual que te pegues golpes con un flagelo en la espalda en tu iglesia católica, que te pongas 5 veces besando el suelo cara a la Meca, si después de eso no resuelves y no tomas decisiones que afecten a cómo conservamos el planeta, no confíes porque Dios no va a poder con esta historia. Al margen de que es un poco egoísta pensar que solo se van a salvar los de tu Dios y los demás no se van a salvar. Pero claro, somos 7.500 millones y el que más tiene 1.000 y pico. La salvación va a quedar un poco corta. Por tanto, la superación de dogmas y un solo dogma, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice en su artículo 3 que todos los seres humanos tienen derecho a la vida y no hay vida sin agua. Por tanto, todo ese recogido que hacemos de los científicos, que yo no tengo que reiterar porque en grandes cifras coincido con ellos, no tiene más sentido si no somos como pueblos exigentes, si no dejamos de tener dogmas, si no establecemos sinergias entre los pueblos por encima de esos dogmas que nos permitan abordar sin prejuicios ese tipo de problemas. El Mediterráneo necesita romper fronteras, necesita hablar una sola lengua en el sentido, no en un solo idioma, una sola lengua en el sentido de cuáles son nuestras necesidades globales y plantearlas como derechos humanos. Y ahí está la función de la política. Y eso es justamente lo que les decía al principio que nos planteamos desde la diplomacia pública en Casa Mediterráneo. No nos importa que nuestro Estado tenga un problema con Argelia o con Marruecos en su momento. Nosotros hemos seguido relacionándonos con esos países en la cultura, en los temas de agricultura de precisión, porque hay que enseñarle a la gente que todo esto que estamos hablando está sucediendo a la vez que la humanidad se plantea viajes planetarios y la inteligencia artificial. No es difícil, si en vez de aplicar la inteligencia artificial a controlar a los pueblos o a hacer más negocio, la aplicamos a la educación, a la formación y al medio ambiente. Desde aquí, una persona que esté aquí sentada puede estar regando un campo en Argelia con un teléfono, igual que puede estar viendo qué pasa en la habitación de los niños con la cámara que ha puesto. Si esa inteligencia artificial, porque hay gente que no puede comer en la otra parte, pero tiene un teléfono y una parabólica en la que ven telenovelas alemanas que no comprende y luego hace un cineforum para ver lo que ha entendido cada uno del movimiento de los labios del otro. Eso lo he visto yo en alguna aldea berebere y hace unos debates tremendos. Bueno, si usted tiene un teléfono, que alguien le enseñe a regar el campo, que podamos ser prácticos y que pongamos la inteligencia artificial, que no es más que hija de la inteligencia natural, al servicio de estas causas. Y ahí podremos atajar desde la política, desde la eliminación de los dogmas, desde el establecimiento de sinergias, desde la conciencia mediterránea como núcleo de una conciencia después más colectiva del mundo, el problema de la escasez. Todo lo demás serán clases magistrales, serán grandes declaraciones, grandes objetivos de desarrollo sostenible, que si no parten de la voluntad de los seres humanos, de quienes los representan y de quienes educan, caerán en el vacío, habremos cubierto nuestra satisfacción intelectual y no habremos resuelto los problemas de la humanidad. Esa es la labor que desde la Casa Mediterráneo queremos hacer, en crear conciencia, romper tabús y generar del mar Mediterráneo lo que la Declaración de Barcelona dijo en el 95, un mar de paz y tranquilidad que evite conflictos y que colabore con el desarrollo humano del mundo. Nada más y muchas gracias.